Valeria hace camisas y sabe que siempre está acompañada. Freddy usa las camisas de Valeria, arregla puertas y lo protegemos. Camila abre la puerta que hizo Freddy y se siente segura. En Positiva trabajamos día a día para ayudarte a alcanzar tus sueños. Cuidamos a los colombianos, protegiendo en riesgos laborales a más de 700.000 trabajadores de sectores vulnerables y más de 420.000 trabajadores de microempresas. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy una muy especial bienvenida a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Prevención de Peligros en el sector hoteles y restaurantes, con la temática titulada Actualización del Reglamento Interno de Trabajo con los lineamientos laborales vigentes de conocimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Damos la bienvenida a nuestra experta de la comunidad, la doctora Hilda Yanice Velasco Alarcón. Ella es abogada, especialista en Derecho Constitucional, Life Coach profesional, auditora de cumplimiento legal. Doctora Hilda, muy buenos días y bienvenida. Hola, hola, pero muy buenos días a todos. ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos todos los que se unen a esta comunidad, sector hoteles y restaurantes. Para nosotros es un gusto, realmente es un privilegio encontrarnos con ustedes en estas formaciones, en estas acciones educativas que hemos preparado para ustedes con tanta dedicación, con tanto cariño. Mil y mil gracias a todas estas personas maravillosas a las que les encanta avanzar y profundizar en su conocimiento. No dejen de ser curiosos, indaguen en la información que les llame la atención. El conocimiento y la educación es un arma poderosa que realmente nos ayuda a mejorar nuestros entornos. Durante este año hemos venido recorriendo una ruta de conocimiento coherente, unos temas con los otros, enfocados a llevarlos al cumplimiento legal y también al cumplimiento técnico. Hoy estamos en nuestra formación número 5 de las 10 que nos hemos propuesto para este año. El tema que hoy vamos a compartir está bien interesante. Les cuento que es un tema que busca alinearnos desde todo el tema legal laboral, pero lo que impacta al sistema de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, hoy les traigo lineamientos claves para la actualización de un documento de índole legal con fuerza probatoria que está en el nivel sublegal de la pirámide normativa que ya les voy a explicar, que es el reglamento interno de trabajo. Entonces, tomen nota de aquellas cosas que les llame mucho la atención, indaguen. Y si tienen alguna duda, me pueden preguntar en el chat, que les prometo que voy a estar muy pendiente de ustedes. Quienes me conocen y siempre me acompañan en estas formaciones y a las personas que se van uniendo cada día a nuestras comunidades, saben que me encanta empezar una bienvenida conectándonos con una frase que seguramente nos sirve para la vida o por lo menos nos permite de alguna forma reflexionar en algo. La frase de hoy para iniciar es: cuando todo parezca ir en tu contra, tranquilo. Recuerda que el avión despega con viento en contra, no a favor. Esto lo dijo este gran empresario Henry Ford. A veces creemos que las cosas no tienen solución o que las cosas están perdidas y sufrimos mucho por esto y creemos que las cosas no van a tener solución, pero créanme que después de la tormenta llega la calma, como decía mi mamá. Después de esa lluvia y de esa oscuridad terrible en la que de pronto creemos que estamos, va a haber una oportunidad, va a haber una lucecita que nos va a ayudar a comprender el para qué de la situación que nos está ocurriendo. Y nada ocurre para siempre. Nada dura para siempre. Entonces, todo va a estar bien. Es el mensaje que hoy les quiero dejar en esa conexión inicial. Vamos hoy a realizar esta acción educativa en esta hora que tenemos programada en 3 momentos específicos. Ustedes saben que me encanta conectarme con ustedes, sentirlos muy cerca. No importa que estemos detrás de una pantalla, de verdad que soy una convencida que la energía se siente. Entonces me encantaría que me enviaran sus mensajes por el chat, me cuentan de dónde se están conectando, de qué regiones del país,
me dan sus nombres y de pronto de qué empresas nos acompañan hoy. Y enseguida les voy a dar una bienvenida y un saludo a las personas que me escriben. Y vamos a tener una evaluación de sondeo de 3 preguntas que nos van a permitir comprender cómo llegamos a este espacio. Esa evaluación es la misma que vamos a aplicar finalizando la acción educativa. Entonces, muy atentos porque en un momento vamos a pasar al sondeo. Voy a hacer más adelante un stop para poderles responder las inquietudes. Estoy segura que este tema que hoy vamos a tratar les va a generar preguntas, entonces con toda tranquilidad, plantéenme la pregunta. El favor que les pido es que sean preguntas cortas, concretas, porque a veces me escriben una historia en la pregunta. Entonces, como tengo que extractar la esencia de la pregunta para poderles responder, necesito hacer esto rápido. Entonces, les pido el favor que sean concretos en la pregunta que van a formular y yo voy a buscar respondérselas. El objetivo de nuestra acción educativa de hoy, entonces los voy a llevar por lineamientos prácticos para que puedan hacerle una revisión a su reglamento interno de trabajo, que si ya es el momento, pasen a la actualización, porque realmente hay temas que han venido cambiando, los temas legales, laborales, más o menos desde el año 2021 se ha venido moviendo mucho esto, ¿no? Y hay temas legales laborales que impactan en nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, eso es lo que les voy a dejar con 3 cosas puntuales. Si ustedes hoy se llevan estos 3 elementos, me voy a sentir feliz. Quiero que comprendan hoy el contexto legal del reglamento interno de trabajo, por qué ese documento es tan importante y por qué las empresas deben tenerlo. Y a partir de cuántos trabajadores debemos tener este documento legal. Quiero también que hoy comprendamos estos últimos cambios a tener en cuenta en la actualización del reglamento, de acuerdo a lo que les decía, temas legales laborales asociados a nuestro sistema de gestión. Para eso les hice un cuadrito súper chévere que pueden ustedes tomarle fotos, tomar pantallazos, o recuerden que este en vivo, estas acciones educativas son en vivos, pero van a quedar grabadas. Entonces, si ustedes no alcanzan a tomar la información, pueden después repasarla en el repositorio que tenemos de Positiva Educa, Comunidad, Hoteles y Restaurantes. Al final, el tercer objetivo específico, voy a mostrarles unas ideas como de unos apartes que deben ir en esos reglamentos, de lo que nos compete en el sistema de gestión. Entonces les voy a mostrar como un modelo para que lo tengan súper en cuenta. Bueno, esto es lo que yo hoy busco en la acción educativa y espero que estén tan conectados conmigo como yo lo estoy con ustedes. Voy a pasar a, junto con Wilmar, a hacerles la evaluación de sondeo. No se preocupen, es súper sencillo. Si no tienen la respuesta o están de pronto dudando de la respuesta correcta, no importa. En el transcurso de la acción educativa, la idea es que yo se las voy a estar respondiendo. Lo que sí necesitamos es que estén muy atentos. Esta evaluación la pueden responder si están en un computador o si están en el celular. Entonces, la contestan en la medida en que la pregunta aparece en sus pantallas. Y quiero invitar a mi querido Wilmer para que la idea, Wilmercito, es que yo leo la pregunta y tú me ayudas con los resultados, ¿vale? Claro que sí, doctora, ya estamos aquí súper listos. Listo, amigos queridos. Entonces, primera pregunta. El RIT, eso quiere decir el Reglamento Interno de Trabajo, es obligatorio para empresas comerciales y de servicios de más de 5 trabajadores permanentes. Esto es A, verdadero, o B, falso. Muchísimas gracias a todos por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de esta primera pregunta. A verdadero, un 86% de respuesta. B falso, un 14%. Muy bien. Vámonos a la segunda pregunta. Me encanta que estén tan pendientes y activos. El RIT, Reglamento Interno de Trabajo, está en el nivel sublegal de la escala normativa. Esto es A, verdadero, B, falso. Vamos con los resultados de nuestra segunda pregunta. A verdadero, un 65%. B falso, un 35%. Muy bien.
Vamos a la tercera y última pregunta de nuestro sondeo inicial. Las faltas en el reglamento interno de trabajo se tipifican en A, leves y graves; B, levísimas, leves y gravísimas; C, levísimas, leves, graves y gravísimas; D, ninguna de las anteriores. Estos son los resultados de nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial. A, leves y graves, un 61%; B, levísimas, leves y gravísimas, un 9%; C, levísimas, leves, graves y gravísimas, un 18%; D, ninguna de las anteriores, un 12% de respuesta. Muchas gracias a nuestros asistentes por habernos acompañado en este sondeo inicial. Nos vemos en el sondeo final de nuestra acción educativa. Los dejamos con la doctora Hilda. Bueno, esto va a estar buenísimo, les cuento, porque ya en las respuestas me doy cuenta más o menos de cómo va a estar el tema. Amigos queridos, voy a pasar así rápidamente a saludarlos porque ya veo que en el chat están muy activos. Muchas gracias por los que me envían tantos saludos. Nos saludan desde Bogotá. Gracias, Cindy y Joana, por acompañarnos. Olga Beltrán, un saludo para ti. A Karina Pardey, un saludo para ti, hasta Barranquilla Divina. A Anthony Pájaro Ramos, que está en Cartagena de Indias. Anthony, cuánto quisiera yo estar por ahí en este momento. Un saludo hasta Cincelejo a Marina del Carmen Montes. Javier Hernández, un abrazotote hasta Yopal Casanare. Villavicencio, la empresa mercantil del Llano, nos está acompañando Nancy Vélez. Fundación Renacer con Keiber Zambrano. Miriam Reyes, desde mi linda y hermosa tierrita Bucaramanga. Vamos a ver quiénes más están por acá rápidamente. De Yopal, varias personas. Blenny, Freddy Patiño, desde Medipol, Arauca. Por aquí veo muchas personas conectadas. Emperatriz Soler, un abrazotote para ti, hasta Guaduas, Cundinamarca. Y bueno, ahorita voy a continuar mirando quiénes más están, pero no se me desconecten, que voy a estar pendiente de ustedes y en lo que me van escribiendo. Amigos queridos, miren, para poder entender, comprender cómo este documento tan importante llamado Reglamento Interno de Trabajo hace parte de, o es un vínculo de alguna manera jurídico, si me permiten la palabra, un vínculo conector, obviamente, entre el empleador y los trabajadores, y se puede, es que el reglamento interno de trabajo nos da para todo, nos da para trabajar justicia y equidad en las relaciones empleador y trabajadores. Este documento debe contener el debido proceso cuando se va a interponer, por ejemplo, una falta, una sanción por una falta de un trabajador. De una vez les voy anunciando que de la pregunta del sondeo que tenemos por allí, la última pregunta, las faltas se tipifican en levísimas, leves, graves y gravísimas. Y todo esto debe estar condensado en ese documento tan importante, documento que deben tener las empresas comerciales y de servicios que tengan a partir de 5 trabajadores en adelante. Eso es otra respuesta de una vez que les voy dando. Entonces, miren, generalmente yo empiezo explicándoles dónde se ubica este documento legal en esta pirámide. Esta pirámide que les presento es la pirámide normativa de Hans Kelsen. Hans Kelsen era un jurista que, y uno lo aprende en las facultades de Derecho, en la materia de Introducción al Derecho. Él nos dio como toda una estructura normativa y un método jurídico estricto que nos facilita entender cuáles son los niveles en los cuales se ubican documentos, o se ubica la ley, o se ubica la resolución, o dónde se ubica la Constitución Política de Colombia. Este método jurídico, que es esta pirámide de Hans Kelsen, es aceptada por muchos estados en el mundo, entre ellos Colombia lo acepta. Entonces la idea es que en este se categorizan las diferentes clases de normas jurídicas, ubicándolas en una forma práctica a través como esta pirámide. En algunos casos la pirámide se ubica al contrario, pero yo la ubico de esta manera y es correcta. En la parte fundamental, el nivel fundamental siempre va a ser lo constitucional, nuestra Constitución Política de Colombia y los tratados y convenios internacionales. Aquí arriba también vamos a encontrar, por ejemplo,
todos los instrumentos de la Organización Internacional del Trabajo. Por esto, nuestro documento Reglamento Interno de Trabajo no puede ir nunca en contravía del nivel fundamental. Por ejemplo, nosotros como empleadores no podríamos en el Reglamento Interno de Trabajo decir algo como que no vamos a darle descanso a los trabajadores o que no vamos a dar vacaciones o que, por ejemplo, se va a pagar menos del salario mínimo, que es lo justo. No se podría decir esto porque esto iría en contra de lo constitucional, iría en contra de los convenios y tratados internacionales en materia del trabajo. Entonces, es un documento rector, pero por encima de este está lo fundamental y lo constitucional. En la parte legal, en la segunda parte de la pirámide que ustedes ven acá, encontramos las leyes, los decretos leyes, los decretos y las resoluciones. Y bajando en esta pirámide encontramos el nivel sublegal o de otra índole. No por el ser sublegal no quiere decir que no es importante. Obvio, tiene toda la importancia y tiene toda la conexión y el vínculo jurídico necesario. Entonces, obliga a las partes. Yo digo que no podríamos decir que, ¿qué más obliga a las partes? Un contrato de trabajo en este caso, pero también digamos con este reglamento, que debe ser de conocimiento de todos los trabajadores, debe ser un documento también transparente, donde vamos a disponer la información que el mismo Código Sustantivo del Trabajo nos dispone. Y debe ser de conocimiento de todos. Aquí no vamos a escribir cosas a escondidas, ni cosas por debajo de la mesa, como digo yo, porque los trabajadores tienen todo el derecho a revisarlo, a objetarlo, a preguntar si tienen alguna inquietud. Dentro de este nivel sublegal, entonces, encontramos, por ejemplo, toda la jurisprudencia, doctrina, sentencias, los reglamentos, ordenanzas y los contratos. Reglamentos, reglamento interno de trabajo, reglamento de higiene y seguridad industrial y los contratos laborales. Esto para decirles que el reglamento interno de trabajo debe ir en coherencia con el contrato de trabajo. Entonces, en ocasiones, bueno, pero ya en menos, ya casi no se ve tanto eso, ¿no? Que se establezcan contratos de trabajo en proformas establecidas que uno compraba en la papelería. Esto ya no se ve mucho porque un contrato de trabajo debe darnos los lineamientos de lo que se espera de las partes, las obligaciones que tiene el empleador, las obligaciones que tienen los trabajadores y debe ir de la mano con el reglamento interno de trabajo. Entonces, los dos son coherentes el uno con el otro. Aquí no le puse una imagen, pero se la voy a poner para la próxima, de la Constitución Política, porque les decía que la Constitución Política y los convenios internacionales y todo lo que es el Código Sustantivo nos rige para organizar este documento tan importante, Reglamento Interno de Trabajo. Entonces, ¿cómo podemos entender este documento legal que está en nuestra base sublegal, en el nivel sublegal de la pirámide que les mostré, de la estructura normativa? Es un documento interno, o sea, es de ustedes, de la organización. Si bien es cierto, hay unas proformas establecidas para tener unos modelos, esas proformas son establecidas desde el Ministerio de Trabajo y las empresas pueden acogerse a ellas para tener una guía, un modelo, para organizarlo, debe ser también alineado a la naturaleza de la organización. Por ejemplo, en el tema de los horarios de trabajo, turnos de trabajo, entre otros aspectos que son propios de la organización, sin ir en contravía de los derechos fundamentales de los trabajadores. Entonces se encuentra en el nivel sublegal. Ahí ya les di la respuesta a otra pregunta del sondeo. Tiene fuerza probatoria. Amigos, miren, cuando hay una, por ejemplo, cuando hay una reclamación legal, una demanda laboral, el reglamento interno de trabajo puede ser una prueba que nos pide el juez o que nos pide un inspector de trabajo para determinar por qué tomamos la decisión que tomamos y si nosotros nos acogimos al debido proceso al que tiene derecho cada trabajador o si no lo tuvimos en cuenta. Entonces es un documento no de adorno, porque de pronto muchas empresas lo ponen en sus empresas, por lo menos en dos lugares visibles,
como nos manda la ley, pero como que es un adorno más, como que la gente pasa por ahí y no sucede nada. Debemos entender que es un documento rector que sí nos va a regular y a normalizar las relaciones y las condiciones a las que deben acogerse en las partes, empleador y empleados, en una relación laboral. Les digo y les hago la salvedad de la relación laboral, porque, por ejemplo, aquí en este no se acoge a los contratistas, a los contratos de prestación de servicios. Eso solamente es en temas legales laborales, vínculos laborales. Toda la definición del Reglamento Interno de Trabajo la podemos encontrar en el artículo 104 del Código Sustantivo del Trabajo y nos dice que reglamento de trabajo es el conjunto de normas que determinan las condiciones a las que deben sujetarse el empleador y sus trabajadores en la prestación del servicio. Esto es súper importante, amigos, porque cuando ahorita les voy a especificar un tema, ahorita vamos a hablar de qué cambios se han presentado en estos últimos 2 o 3 años que nos impactan el sistema de seguridad y salud en el trabajo. Ya les voy a contar de esto. Pero, por ejemplo, pierde eficacia la aplicación de una sanción a un trabajador, que el trabajador no utiliza los elementos de protección personal, que el trabajador llega tarde, que el trabajador no asiste a las capacitaciones y de una vez vamos a imponerle una sanción. Esto pierde fuerza y no tiene legalidad cuando no hemos seguido un debido proceso. El debido proceso es el derecho que tenemos todos los trabajadores en Colombia a ejercer el derecho a la defensa y a la contradicción sobre los hechos que se nos están imputando en la empresa. Entonces, ténganlo en cuenta porque aquí también buscamos que estemos alineados a la justicia, a la equidad, al buen trato, a la armonía, a la equidad y a la igualdad en todas sus formas y maneras. Las características específicas de este documento tan importante. Entonces, artículo 105 del Código Sustantivo del Trabajo nos habla de la obligación de adoptarlo. Ojo, porque aquí está la respuesta a la otra pregunta que les hicimos en el sondeo. Yo creo que hoy ese sondeo me van a contestar todos 100%, si están muy atentos. Está obligado a tener reglamento de trabajo todo patrono que ocupe más de 5 trabajadores de carácter permanente en empresas comerciales o de servicios también, o más de 10 trabajadores en empresas industriales, o más de 20 trabajadores en empresas agrícolas, ganaderas o forestales. En empresas del sector mixto, mixtas quiere decir que tienen presupuesto del sector privado y del sector público, la obligación de tener un reglamento de trabajo existe cuando el patrono ocupe más de 10 trabajadores. En nuestro caso, que somos sector hoteles y restaurantes, nos encontramos aquí en empresas comerciales y de servicios. Entonces, desde 5 trabajadores de carácter permanente en adelante. En un momentito voy a pasar a leer lo que me están escribiendo en el chat si tienen alguna duda, pero esperaré que la formación que estoy impartiendo sea suficiente para ir solventando de una vez las preguntas que puedan tener en su cabecita. Artículo 108 del Código Sustantivo del Trabajo nos habla del contenido. Entonces, ¿qué debe contener este? Y ya después de hablarles del contenido, voy a pasar a compartirles unos cuadritos que les organicé donde les pongo como los cambios que se han surtido desde 2021 en adelante para que lo tengan presente como referente en las actualizaciones que le hagan a este documento. Debe tener la indicación del empleador, del establecimiento y los lugares de trabajo, las condiciones de admisión, aprendizaje y periodos de prueba, trabajadores accidentales o transitorios, horas de entrada, horas de salida, horas de descanso, el tiempo destinado para las comidas y todo lo del descanso y las pausas que se hacen durante la jornada. Hace referencia a las horas extras y al trabajo nocturno, a su autorización, en horas extras, la autorización que la emite el Ministerio de Trabajo, el reconocimiento y el pago, los días de descanso legalmente obligatorios, las horas o días de descanso convenidos, y hace referencia a todo el proceso de vacaciones, vacaciones remuneradas, permisos, especialmente habla también del tema de los permisos remunerados o sin remuneración y de los temas cuando hay permisos por calamidad doméstica.
por calamidad de los trabajadores, por sus familiares, hasta qué grado de consanguinidad, etcétera. El salario mínimo legal o convencional, lugar, día, horas de pago y periodos que los regula, el tiempo y la forma en que los trabajadores deben sujetarse a los servicios médicos que el empleador suministre. Entonces, por ejemplo, en ese punto número 9, nos atañe a nuestro sistema de gestión, por ejemplo, la realización de los exámenes médicos de ingreso, periódicos, de retiro. Entonces, ahí hace referencia a esto. Prescripciones de orden y seguridad, indicaciones para prevenir los riesgos laborales, las instrucciones para poder brindar un primer auxilio en caso de accidente, orden jerárquico de los representantes del empleador cuando se va a interponer, por ejemplo, una sanción previo a aplicar un debido proceso, las especificaciones de las labores que no deben ejecutar las mujeres o los menores de 16 años. Ojo, porque en este punto 13 hay un cambio. Entonces, ya les voy a explicar qué pasa en esas nuevas actualizaciones y qué dijo la Corte Constitucional frente a el tema de las labores que no deben ejecutar mujeres. Les voy a contar qué pasó con esto porque ahí hay un pequeño cambio. Normas especiales que deben guardar en las diversas tipos de labores. Las personas con miras, espérenme, lo leo aquí porque es que aquí me está tapando un poquitico. Denme un segundo y se los expreso bien. Normas especiales que se deben guardar en las diversas clases de labores de acuerdo con la edad y el sexo de los trabajadores, con miras a conseguir una mayor higiene, seguridad y en el trabajo. Allá han habido unas modificaciones, unos cambios, porque como ahorita el tema es promover la equidad de género, por eso se han presentado unas pequeñas modificaciones en el tema de el sexo de los trabajadores y de las mujeres. Obligaciones y prohibiciones especiales para el empleador y para los trabajadores. Por aquí la escala de faltas, procedimientos para su comprobación, escalas de sanciones, entre otras. Les estoy señalando de manera especial el tema de las escalas de faltas y procedimientos, porque miren que me he dado cuenta, o bueno, a veces es común, no sé si en sus empresas pasen, que generalmente las empresas van de una vez a aplicar la sanción, pero no están otorgando el derecho a la contradicción por parte del trabajador. Entonces, voy a contarles más adelante un poquito sobre el tema del debido proceso para que no vayan a incurrir en como en estos errores. La persona o personas ante quienes se debe presentar una queja o un reclamo por presunto acoso laboral. Entonces, también esto hace parte de nuestro sistema de gestión y las prestaciones adicionales a las legalmente obligatorias si estas existieren. Las faltas y el marco sancionatorio debe dar cumplimiento a un debido proceso. ¿Dónde encontramos el tema del debido proceso? Es un tema constitucional, es un derecho que tenemos todas las personas a presentar nuestras objeciones si así las tenemos o las pruebas que van a contradecir los hechos que nos están imputando. Artículo 29 de la Constitución Política de Colombia. Pero entonces en los reglamentos lo que se determinan son las faltas levísimas, leves, graves y gravísimas, como en concordancia con todas esas faltas que puede tener el trabajador frente a las faltas que pueden tener los empleados frente a las obligaciones que tienen contractuales. Lo contractual, que es el contrato de trabajo, que es un documento clave. Voy a compartirles a partir de esta diapositiva y voy a dejar espacio para que me planteen preguntas, porque yo sé que esto nos genera de pronto mucho interés. Eso es un tema bastante bonito. Los últimos cambios que se han presentado y que debemos tener en cuenta en nuestro documento rector llamado Reglamento Interno de Trabajo. ¿Se acuerdan que hace un momentito les señalé y les conté que la palabra mujeres en cuanto a las tareas y labores que pueden desarrollar ya tuvo o fue decretada como inexequible esa palabra mujeres? Entonces les voy a contar que la sentencia C038 de 2021 declaró inexequible, y esto lo hizo la Corte Constitucional, la expresión las mujeres, y ahí se los pongo entre comillas,
contempladas en el numeral 13 del artículo 108 del Decreto Ley 2663 de 1950, que es el Código Sustantivo del Trabajo. ¿Por qué esto? Y aquí al ladito les estoy poniendo como una explicación a ese cambio. La Corte declaró la inconstitucionalidad del numeral, y este numeral específicamente, el numeral 13 del artículo 108, donde se decía que las mujeres no podían desarrollar algunas tareas por considerarse peligrosas. Pero esa palabra mujeres quedó inexequible porque ahorita ya se considera que las mujeres, porque eso era tal vez como una palabra al señalarla discriminatoria. Entonces ahorita los trabajos son incluyentes. Las mujeres pueden desarrollar con la capacitación adecuada, con la formación y el entrenamiento debido, aquellas labores que solamente se le decían o se le otorgaban a los hombres. Entonces, por ser una palabra discriminatoria, por eso quedó inexequible. Entonces, ustedes pueden revisar en su reglamento interno de trabajo y hacer ese ajuste teniendo en cuenta esa sentencia que les estoy mencionando, la C038 de 2021. Cuando ustedes vean sentencias, la sentencia C quiere decir que es una sentencia constitucional. Sentencia T es una sentencia de tutela. Sentencia U es una sentencia de unificación, para que vayamos entendiendo cuando aparezca alguna letra de estas seguida de la sentencia. Amigos queridos, la ley 2088-2021, que esa la estamos escuchando pues muchísimo últimamente, regula todo el trabajo en casa y dispone de otras disposiciones. Entonces, el trabajo en casa nos compete al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, porque así sea un proceso excepcional y ocasional, el trabajo en casa, debemos realizar programas de gestión que estén enfocados a que los trabajadores puedan organizar sus espacios de trabajo, así sea una temporalidad, el tiempo en el que van a estar laborando en casa por alguna razón, excepcional u ocasional, pero debemos también dar lineamientos para que esos espacios sean seguros. La adecuación de su escritorio, la adecuación de su silla, cómo les debe entrar la luz, etcétera. Entonces, en esta regulación de la ley 2088-2021, el trabajo en casa, esta es una forma de ejecución del contrato de trabajo en situaciones ocasionales, excepcionales o especiales, que no conlleva a un cambio contractual y que puede usarse en empresas privadas, así como en organizaciones del Estado, en un tiempo prorrogable de 3 meses. Entonces, ¿qué pasa con el reglamento interno de trabajo? Digamos que esto no modifica el reglamento interno de trabajo, no lo modifica y no es obligatorio poner un capítulo que hable solo del trabajo en casa, pero sí lo podemos mencionar donde dejemos un capítulo de las nuevas modalidades de trabajo a las que las empresas pueden verse abocadas en algún momento. El trabajo remoto, el teletrabajo, el trabajo en casa. Entonces, yo sí les aconsejaría que dejaran un capítulo solamente para las nuevas modalidades de trabajo que nos ha permitido la ley. La ley 2101-2021 también es un lineamiento que nos empieza de alguna manera a mover el tema legal laboral en las empresas y que hace un relacionamiento con nuestro sistema de gestión y con el documento Reglamento Interno de Trabajo. Esta ley 2101, por medio de la cual se reduce la jornada laboral semanal de manera gradual, sin disminuir el salario de los trabajadores y se dictan otras disposiciones. ¿Cómo van ustedes con eso, amigos? A partir del 15 de julio de este año, las empresas en Colombia deben estar sujetas a esa disminución de 1 horita de trabajo en la semana. Entonces ya no hablamos de jornada ordinaria de 8 horas, estamos hablando de una jornada semanal de 47 horas. Entonces aquí enseguida les estoy dejando una explicación. Entonces, y ahorita les voy a preguntar, si me quieren poner en el chat cómo van con ese proceso, los voy a leer. Se materializó la reducción de la jornada ordinaria laboral. Entonces, esto quedó ya actualizado en el artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo, el cual originalmente hablaba de la jornada máxima de 48 horas, pero ya sabemos que ya no hablamos
de 48 horas, sino de 47 horas semanales. Entonces, esta disminución es gradual. Esto se disminuye de manera gradual en los siguientes años, es decir, hasta el 2026, y la jornada debe disminuir a 42 horas de manera gradual. La reducción gradual de esta jornada laboral comenzó desde en el próximo, no, es que este cuadrito lo había hecho ya hacía un ratico, a partir del 15 de julio de 2023. Bueno, entonces ténganlo en cuenta. Y esto sí nos lleva a determinar el ajuste en el reglamento interno de trabajo, donde aparece los turnos de trabajo y los horarios de trabajo. Hay una jornada flexible. Entonces, así el número de horas de trabajo diario podrá distribuirse de manera variable durante la respectiva semana, teniendo como mínimo 4 horas continuas y máximo hasta 9 horas de trabajo diarias, sin lugar a ningún recargo para este trabajador. Aquellas empresas que necesiten extender esa jornada semanal de 47 horas y necesiten trabajar en horarios extras, horas extras, deben solicitar el permiso de horas extras al Ministerio de Trabajo. Entonces, este sí es un cambio que impacta el reglamento interno de trabajo y que nos relaciona con el sistema de gestión, porque hay una excepción, amigos. ¿Se acuerdan que hay una ley? Bueno, ahorita si me ayudan a recordar y me lo ponen en el chat y lo vamos recordando juntos, la ley que nos habla de los permisos que se le deben dar a los trabajadores para celebrar el Día de la Familia, que son 2 días en el año, en el primer semestre del año un día, en el segundo semestre del año el otro día. Sin embargo, aquellas empresas que ya están acogidas a esta disminución de la semana, ya esto es una excepción, es decir, que ya no tienen que dar esos permisos del Día de la Familia. Entonces vamos a hacer un repasito, cuál es esa ley, lo voy a mirar por acá para recordarla y que la recordemos juntos. Amigos queridos, la ley 2114 de 2021 nos habla de, y esto es del Congreso de la República, por medio del cual se amplía la licencia de paternidad y se crea la licencia parental compartida. La licencia parental flexible de tiempo parcial. Entonces, aquí hay un tema que es importante establecer en los reglamentos internos de trabajo, en un capítulo o en un espacio o en un artículo donde hable de las licencias que se han venido modificando. Como se amplía la licencia de paternidad y la licencia parental, esto nos modificó el artículo 236 y adiciona el artículo 241A del Código Sustantivo del Trabajo. Es decir, que esto sí es un cambio y amerita una actualización al documento de reglamento interno de trabajo frente a las licencias, que las licencias de maternidad, la licencia de paternidad, las licencias por luto. Pero aquí la licencia de paternidad nos mueve este proceso. Recordando un poquito la ley 1857 de 2017, lo del Día de la Familia, lo que les contaba. Entonces, para que como las empresas ya están acogiéndose a la disminución del horario semanal, entonces revisen porque hay una excepción para aquellos que ya se acogieron a esta reducción semanal, ¿no? Con relación a la ley 1857 de 2017, que es el Día de la Familia. Ley 2121-2021. Este también nos impacta de alguna manera el sistema de gestión y el reglamento interno de trabajo, por medio del cual se crea el régimen de trabajo remoto y se establecen normas para promoverlo. El trabajo remoto es una forma de ejecución del contrato de trabajo en todas sus fases, mediada de manera remota, o sea que el contrato del trabajo remoto es remoto, o sea, de principio a fin es remoto. Ocasionalmente el trabajador tendrá que ir a alguna reunión o algún espacio que la empresa le provea o alguna solicitud en la empresa, pero es remoto en todas sus especificaciones. De esa manera queda el contrato de los trabajadores remotos. Entonces, si bien es cierto que no vamos a hacer como un solo capítulo en el reglamento interno de trabajo para que hablemos del trabajo remoto, lo que yo sí considero necesario y les quiero recomendar es que donde aparezcan las nuevas modalidades de trabajo, ustedes lo dispongan de qué es el trabajo remoto y de en qué especificaciones y cómo lo van a regular en sus empresas. Ley 2191 de 2022 del Congreso de la República.
esta es la famosa ley de desconexión laboral. Entonces, la desconexión laboral, definida como el derecho de los empleados, de todos los trabajadores, a no tener contacto por cualquier medio o herramienta, bien sea tecnológica o no, para cuestiones relacionadas con el trabajo, en horarios por fuera de la jornada laboral, ni en vacaciones, ni en sus descansos, ni en sus permisos convenidos con la empresa, nos mueve nuestro sistema de gestión. ¿Por qué? Porque este también amerita una política de desconexión laboral. Y en cuanto al reglamento interno de trabajo, se establece la necesidad de determinar esa política, un procedimiento para poderlo regular. Entonces, la política de desconexión laboral podrá ser incluida y actualizada internamente en el reglamento interno de trabajo o de manera anexa a este. Entonces, este es un cambio importante para actualizar nuestro reglamento. Cuéntenme en el chat, y ya voy a pasar a leerlos, si encuentran mérito o lo que están repasando en su cabecita, si sí deben revisar y actualizar su documento de reglamento interno de trabajo. Si ya habían considerado tener todos estos elementos o si alguno de pronto no lo habían todavía tenido en cuenta. Muy bien. Continuemos por acá. Decreto 555/2022, por el cual se adiciona la sección 6 al capítulo 6 del título 1, y esto es muy largo, del Decreto Único Reglamentario Sector Trabajo con relación al trabajo remoto. Entonces, ¿se acuerdan que ya hablamos un poquito anteriormente de las modalidades de trabajo remoto que sí debemos especificar de alguna manera en un capítulo que se llame modalidades de trabajo, el trabajo remoto? Entonces, se los menciono porque en este decreto 555 se regulan las condiciones aplicables a las relaciones laborales, empleadores, trabajadores, y aquí se determinan obligaciones para las entidades administradoras de riesgos laborales y a los diferentes actores que participan para que este trabajo remoto se realice en condiciones de seguridad, de salud y se realice en condiciones de dignidad en el trabajo. No requiere la modificación del reglamento interno de trabajo de forma obligatoria, no es de forma obligatoria, pero sí amerita que lo revisen y hagan los ajustes pertinentes en cuanto a un capítulo que aparezca como modalidades, pero también saben en qué, donde aparece el tema referente a las sanciones. O sea, por ejemplo, posibles sanciones por incumplimiento de los horarios de trabajo de los trabajadores remotos o los teletrabajadores o trabajadores en casa. Entonces allí revísenlo desde la perspectiva de obligaciones de los trabajadores frente al cumplimiento de los horarios o frente al cumplimiento del lugar o del domicilio donde van a ejecutar este tipo de trabajos. Decreto 1227 de 2022. En este, por el cual entonces se reglamenta el teletrabajo. El teletrabajo consiste en la ejecución de las actividades contratadas por parte del empleador a su colaborador utilizando para este fin tecnologías de la información y la comunicación. Entonces, ya esto venía rigiendo desde hace un tiempo, desde el año 2008, el teletrabajo. Sin embargo, aquí nos involucra al sistema de seguridad y salud en el trabajo porque ya queda modificados los artículos que aparecen acá, que aquí les estoy manifestando, que pueden tomarles una fotico, del decreto 1072 de 2015, que es el decreto que nos regula nuestro sistema de gestión. La implementación del teletrabajo no requerirá, digamos, de manera obligatoria esa adición al reglamento interno de trabajo. No es de manera obligatoria, pero como les dije anteriormente en las otras modalidades, sí podemos dejar un espacio referenciando las nuevas modalidades de trabajo a las que las empresas se pueden acoger en algún momento de su funcionamiento. Y principalmente referente a las obligaciones de los trabajadores en los cumplimientos de los horarios y de los lugares donde se realizan estos tipos de trabajos. Voy a mirar cómo vamos de tiempo porque es que el tiempo nos pasa volando. Nos quedan 2 diapositivas, 2 explicaciones más, no, 3 slides antes de pasar a el evaluémonos, pero quiero aprovechar para mirar si tenemos inquietudes. Voy a dejar un espacio para preguntas para que todo no nos quede para el final. Entonces voy a mirar por acá que tenemos.
Bueno. Entonces, Lina Fernanda nos pregunta si les enviamos las memorias para revisar bien. Pues, Lina Fernanda, esto queda, la grabación queda en la biblioteca o en el repositorio de Positiva Educa, al que puedes tú acceder, y ahí encuentras esta formación. Entonces, ahí la puedes repasar nuevamente con tranquilidad después. Mi hermosa Olga Beltrán, una calamidad y cuándo se aplica. Olguita, mira, una calamidad, uno entiende, digamos, y la palabra que más se escucha es calamidad doméstica, ¿no? Por ejemplo, la calamidad doméstica, enfermedad de un hijo. La calamidad doméstica también se da por condiciones de fuerza mayor. Por ejemplo, se me inundó el apartamento y necesito atender esto. Entonces, la calamidad doméstica es una licencia que se le permite al trabajador, tanto del sector público como privado, para ausentarse de manera justificada de sus labores por el surgimiento de esto que te digo, un hecho inesperado, una situación de fuerza mayor. Para que el trabajador pueda tener la posibilidad de atender, realizar esta atención relacionado con, y eso es como con la vida personal, ¿no? La vida del trabajador. Entonces uno escucha mucho calamidad doméstica, enfermedad de alguien, tengo que acompañar, no sé, a mi mamá a una atención médica porque no tengo quien más la acompañe ese día y mi mamá se enfermó, se cayó, tuvo un accidente, etcétera. En cuanto a la calamidad doméstica, el Código Sustantivo del Trabajo se remite a ella y es importante que ustedes lo determinen en qué, cuáles son estas o cuáles son estos casos y lo pueden poner en su reglamento interno de trabajo y de por sí uno lo dispone allí para que sea muy claro. Esto lo encuentras, Olguita, en el artículo 57, numeral 6 del Código Sustantivo del Trabajo. Bueno, muy bien. Chuchuchum. ¿Puede indicarme si el reglamento interno de trabajo debe ser creado o actualizado solo por profesional del área jurídica? Qué buena pregunta, Liliana. Ya te explico. Puede realizarlo el profesional de SST y cuando tenga el conocimiento, esto para que tenga validez. Mira, mi hermosa, ¿qué te digo yo? Yo soy una convencida de zapatero a tus zapatos. Yo digo que uno como profesional de seguridad y salud en el trabajo tiene muchas competencias, tiene muchísimos conocimientos en diferentes aspectos, en indicadores, en programas de gestión, etcétera. Pero de pronto, si el profesional de SST tiene competencias jurídicas, de pronto es abogado, maravilloso. Pero yo les aconsejo, no es que sea obligatorio, pero les aconsejo que sea mejor un profesional del área del derecho para que pueda tener en cuenta todos estos cambios normativos que se han dado. Porque en este proceso, en esta formación, uno va como alineando lo que les decía en la pirámide de la estructura normativa, todo el conocimiento jurídico, doctrina, jurisprudencia, constitución política, y uno va amarrando todo con todo a partir de las fuentes de información que podemos tener de los cambios legales. Entonces, yo lo que te sugeriría es que ojalá, en la medida de lo posible, lo haga un profesional en derecho. Bueno, otra pregunta, y voy a mirar porque es que me faltan 3 punticos. Una pregunta más. Bueno, espérenme un segundito. Entonces, Erika, Eliana Alexandra, tal vez la pregunta que hacías, si debe hacerse por un abogado, la acabé de responder. Espero que haya sido claro. Yo les recomiendo que sí, que sea un profesional del área jurídica. Yo les zapatero a tus zapatos. Claudia Garavito, ¿en el reglamento se debe o se puede anotar el cambio gradual de la jornada laboral? Mi hermosa, no es que si se puede, se debe, porque recuerda que esa ley 2101, que es la disminución gradual de la jornada laboral, actualizó al artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo, que es el que habla de la jornada laboral, que ya no hablamos de jornada ordinaria de 8 horas ni de 8 horas diarias ni de 48 horas semanales. Entonces, no es que se pueda, sino que se debe actualizar desde esa normativa. Mira cómo quedó el artículo 161 ya en el Código Sustantivo. El empleador y el trabajador podrán acordar que la jornada semanal de 42 horas se realice mediante jornadas diarias flexibles distribuidas en máximo 6 días de la semana. Entonces ya quedó actualizado en el
código sustantivo, por lo tanto, en nuestro reglamento sí es aplicable totalmente ya esa actualización. Amigos queridos, yo sé que este tema les genera muchas preguntas, inquietudes, pero necesito avanzar con lo último que necesito compartirles. Unas ideas de los capítulos que uno puede organizar en un documento como estos. Y aquí se los dejo. Este artículo 52 no es el artículo 52 del Código Sustantivo. No nos confundamos. Este artículo 52 es del articulado que lleva ya el documento de una empresa X del que tomé el ejemplo. Por ejemplo, obligaciones especiales de la empresa. Aquí les señalé en color azul los como actualizaciones relativas a lo que les estaba diciendo. Aquí en el punto 5, guardar absoluto respeto a la dignidad personal del trabajador, a su derecho a la desconexión laboral, etcétera. Entonces, a su derecho a la desconexión laboral. El octavo, remisionar el examen médico ocupacional de retiro, remisionarlo, entregar copia de los conceptos médicos de los exámenes ocupacionales a los trabajadores, que sean conocedores también de esos exámenes que tuvieron en la empresa cuando tuvieron la vinculación con la empresa. Entonces, esto hace parte como de esas obligaciones especiales de la empresa que son tomadas del Código Sustantivo del Trabajo, pero se le ha venido adicionando temas específicos de seguridad y salud actualizados. Un capítulo específico para lo que les hablaba. ¿Se acuerdan que les decía que valdría la pena que le pusiéramos, si bien no es obligatorio que en algún lado nos diga, no es obligatorio, pero sí es recomendable que dejemos un capítulo específico en el reglamento interno de trabajo con los lineamientos para el trabajo remoto, el trabajo en casa, y si la empresa tiene teletrabajadores, que le incluyan el teletrabajo. Entonces aquí vamos a poner, por ejemplo, qué es el trabajo remoto, qué es un trabajador remoto, y vamos a dar como las especificaciones que nos conducen al cumplimiento legal frente a esto. Nuevas tecnologías, trabajo en casa, igualdad en el trato en estas personas que trabajan de manera remota, que están en trabajo en casa, o teletrabajadores. Si la empresa de ustedes tiene teletrabajo, inclúyanlo en este capítulo. Bueno, amigos queridos, aquí les estoy dejando una bibliografía de donde tomo siempre la información, siempre consulto mi base legal de páginas confiables como el Senado de la República, que mantiene la información vigente, y con las notas de vigencia. Entonces, tengan la tranquilidad que todo lo que aquí estamos conversando está tomado de fuentes confiables. Vamos a pasar ya para cerrar a nuestra evaluación de sondeo. Las 3 preguntas que inicialmente hicimos son las 3 preguntas que les van a aparecer en pantalla. Espero de todo corazón que la información haya sido clara, ojalá suficiente, y que ya estos indicadores se me vayan moviendo de manera adecuada. Wilmercito, ¿me acompañas para la dinámica de cierre, porfa? Claro que sí, doctora, ya estamos acá listos. Muy bien, entonces primera pregunta. El reglamento interno de trabajo es obligatorio para empresas comerciales y de servicios de más de 5 trabajadores permanentes. Esto es A verdadero, B falso. Esos fueron los resultados de nuestra primera pregunta. A verdadero, un 96%, B falso, un 4%. Doctora Hilda, ¿qué tal nos fue en esta primera pregunta? Pues qué juicio, excelente. Los que contestaron verdadero, me siento súper contenta porque contestaron lo correcto. El 96% está en lo correcto en esa respuesta, en esa pregunta número 1. Verdadero. Segunda pregunta. El reglamento interno de trabajo está en el nivel sublegal de la escala normativa. Esto es A verdadero, B falso. Muchas gracias a todos por sus respuestas. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A verdadero, un 93%, B falso, un 7%, doctora Hilda. Muy bien, amigos, excelente, 93% que contestan verdadero, están en lo cierto. No, nos fue súper bien. Está en el nivel sublegal de la escala normativa. Tercera y última pregunta. Las faltas en el reglamento interno de trabajo se tipifican en A, leves y graves, B, levísimas, leves y gravísimas,
C, levísimas, leves, graves y gravísimas. D, ninguna de las anteriores. A todos nuestros asistentes, muchísimas gracias por habernos acompañado en este sondeo final. Estos fueron los resultados de nuestra tercera pregunta. A, leves y graves, un 21%, B, levísimas, leves y gravísimas, un 12%, C, levísimas, leves, graves y gravísimas, un 64%, D, ninguna de las anteriores, un 4%. Doctora Hilda, ¿qué tal esta última pregunta? Muy bien a los que contestaron C, de eso hablamos bastante. Levísimas, leves, graves y gravísimas. Entonces esa es la tipificación de las faltas. Veo que ese chat está, pero a reventar, Wilmercito. O sea, es que la información yo sé que es de mucho interés para las empresas. Entonces, como ya el tiempo se nos acabó, lo que los quiero invitar es... en los primeros slides de esta presentación aparece mis datos, mi número de WhatsApp. Entonces, vuélvanla a mirar y si quieren, escríbanme al WhatsApp su pregunta puntual. Les prometo que se las voy a responder. Ahorita ya no vamos a alcanzar más por los tiempos, pero escríbanme que yo les respondo. Amigos queridos de mi corazón, no me queda sino agradecerles por la compañía, por la participación, por la buena disposición que siempre tienen. Les envío un abrazo así súper fuerte, grandísimo y con mis mejores deseos de que siempre estén bien y avanzando hacia sus sueños y sus metas. Muchísimas gracias, Wilmer e ingeniero Fernando, por acompañarme para que todo nos saliera súper bien. Un abrazo fuerte para todos. Doctora Hilda, no, muchísimas gracias a ti por habernos acompañado en esta acción educativa de tu comunidad. Que tengas un excelente día. De igual forma, le agradecemos a todos nuestros asistentes por su participación en la acción educativa de hoy. Los invitamos, como siempre, a que conozcan nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación. También queremos invitarlos a que conozcan todas las acciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos por medio de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. Pueden hacerlo escaneando el código QR que les aparecerá en pantalla o copiando el enlace desde su celular. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada la acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. Agradecemos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento web. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan un muy buen día. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. Agua, conjunto de gotas cristalinas y de consistencia liviana, tan transparentes como la verdad, complacidas de unirse para hacer un mar de oportunidades y ofrecerse sin reservas a todos los espíritus sedientos de gozar una buena existencia. Fuego. Luminosidad calórica que abraza los corazones de todo aquel que se ilusiona, emprende, ama, anhela y lucha hasta cumplir cada uno de sus sueños. Aire, el reconfortante aliento que exhala Dios sobre nosotros en cada despertar, alentando nuestro andar para hacernos comprender que vivir es más que respirar. Vacío es todo aquello que estamos llamados a rebosar del infinito amor que existe dentro del universo que somos cada uno de nosotros. Deberíamos vivir más natural que materialmente,
para unirnos y ver el horizonte más claro, y así no encontremos toda la felicidad, por lo menos descubriríamos el camino. Procuremos ser como el agua, transparentes, livianos a la hora de tratar a los demás y ofrezcámonos sin reservas al momento de servir y ayudar a quien nos necesita. Seamos luminosos, amigables y calurosos como el fuego, abrazando los momentos de necesidad, soledad y frío en las personas que están a nuestro alrededor. Si fuésemos como el aire, respiraríamos todo lo bonito que hay en los demás y exhalaríamos todas las cosas buenas que llevamos dentro, dejando atrás todos los malos sentimientos que nos aprisionan el corazón. Solo así sentiríamos en vida el verdadero vuelo de nuestras almas. Si nos arriesgáramos a descubrir y adentrarnos en el vacío del que nos hemos llenado, seguramente encontraríamos que allí es donde están algunas de nuestras barreras que nos impiden expresar todo lo valioso que tenemos dentro. Trabajar con toda la sensibilidad de nuestro ser nos brinda la oportunidad de aprender y practicar la esencial misión de nuestra vida, que es florecer. Trabaja con amor. Colombia vive positiva.